Saludo comunidad, como siempre esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión quiero tratar un tema relacionado a uno de los videos más visitados que tengo en el canal. En este video te muestro cómo crear un header y un footer con lo que es la versión gratis de Elementor. Como todos sabemos, Elementor, para poder crear lo que es el header, principalmente porque el footer lo podemos hacer sin la necesidad de la versión Pro de Elementor, pero en el caso del header sí necesitamos tener instalado la versión Pro de Elementor. Pues en este video yo te explico cómo con este plugin que se llama Element Header for Footer Builder lo podíamos hacer completamente gratis. Con el tiempo este plugin fue desapareciendo, o no desapareciendo, fue adquirido por otra empresa, la cual te voy a mostrar en este momento cómo va a poder tener disponible lo que sería las funciones que nos ofrecía este plugin a través de otro plugin. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es este video. Nos vamos a dirigir a lo que es WordPress como siempre, y en WordPress nos vamos a lo que es el área de plugin. Si nos vamos a añadir un nuevo plugin y yo coloco aquí el nombre del plugin anterior, me va a redirigir a lo que es el plugin de Ultimate Add for Elementor. Aquí me dice que es el mismo Element Header for Footer Builder que está integrado dentro de este plugin. Esta es la versión gratuita, eso quiere decir que vamos a poder seguir utilizando lo que sería este plugin. Vamos a darle a instalar y vamos a darle a activar y ya tenemos nuestro plugin instalado. Bien, aquí nos crea un pequeño icono donde nos da la alternativa de crear lo que es el header o un footer. Vamos a darle un clic y aquí comienza lo que es la magia. Vamos a añadir, en este caso yo voy a elegir que quiero crear un header. Voy a traducir esto para que lo entienda. Aquí me dice pantallas esenciales. Yo voy a decir que me aparezca en la página completa. El error de usuario, le voy a decir que es para todo. Usted puede elegir si quiere que sea para una área en específica dentro de su página. Aquí usted puede buscar si solamente lo quiere para lo que son la página 404 y así sucesivamente. Usted puede hacer la búsqueda o seleccionar donde usted quiere que aparezca solamente el menú. Aquí puede seleccionar la página o la plantilla donde va a aparecer ese menú. Ya tenemos esta parte lista. Aquí nos dice que si queremos habilitar el diseño para la plantilla de lienzo, de elementos, esto es para que automáticamente aparezca. Ya es decisión a cada quien si lo quiere colocar. Vamos a colocarlo y aquí en plantilla yo le voy a decir que me aparezca en lienzo de elementos. Cuando seleccionamos esta opción, lo que hace es que aparece un lienzo en blanco, sin etiqueta, sin título, pero como yo seleccioné que habilita el diseño para eso, sí va a aparecer. Vamos a darle a publicar y ahora voy a agregar el nombre del header. Vamos a ponerle así mismo header. Muy bien, lo colocamos y ahora vamos a darle a editar con Elementor. Bien, ya aquí estamos dentro de Elementor. Aquí me presenta todo lo que tengo disponible. Si se dan cuenta, tengo la versión deshabilitada, la versión Pro. Entonces vamos a irnos a la parte inferior y aquí tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestro header. Vamos a crear una estructura a 3 columnas. En la primera voy a colocar una imagen, haciéndola pasar por un logotipo. Vamos a colocar este logotipo de ejemplo y aquí necesitaría utilizar lo que es la opción de navegación que me permite lo que es el plugin. Vamos a tenerla por aquí. Aquí yo solamente tengo, vamos a crear un menú. Esto lo podemos hacer bien rapidito. Déjenme darle a publicar. Vamos a salir de aquí, menú, y aquí voy a crear un menú. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a colocar inicio, añadimos lo que es
contacto. Y por último, para que no sea tan largo, service. Ok. Esto lo ponemos por aquí arriba. Tengo dos contactos aquí. Vamos a modificar este. Vamos a ponerle quiénes somos. Vamos a guardar. Esto lo ponemos por aquí. Guardamos de nuevo. Y ahora sí, volvemos. Aquí lo tengo. Y ahí me ha agregado lo que sería mi menú. Aquí voy a poner un pequeño botón. Vamos a dejarlo así. Vamos a buscar mejor las redes sociales. Quitamos. Vamos a buscar por aquí. Aquí ya la tenemos. Esto lo único que le voy a hacer es... Y vamos a suponer que ya es nuestro menú. Vamos a hacerle algunas cositas como ponerlo centralizado. Espacio, ok. Vamos a colocarlo de esta manera. Y esto lo voy a centralizar. Vamos aquí. Allá. Centralizamos. Vamos a ponerle un colorcito. Simplemente para que se vean. Vamos a ver. Colocar así el color. Vamos a cambiarle un color al texto. Y vamos a cambiar este logo. Vamos a ver si encuentro uno que sea blanco. Si no colocamos... Vamos a colocar esto simplemente para el ejemplo. Y ya ahí tendría lo que sería mi logo. Mi header completamente listo. Ahora le doy a publicar. Y ya con eso tengo mi header listo. Ya o lo puedo guardar como una plantilla. Vamos a hacerlo. Voy a ponerle header. Muy bien, y le doy a guardar. Y ya tengo mi plantilla lista, la de header. Vamos a crear el footer. Vamos a salir. Venimos de nuevo aquí. Creamos uno nuevo. Y aquí le decimos que queremos crear un footer. Que me aparezca en todo el sitio. ¿Qué más tengo por aquí? En todo. Y aquí vamos a ponerle footer. Así se llamaría. Lo voy a poner uno porque ya tengo uno creado. Y también voy a hacer lo mismo que me aparezca en la plantilla de lienzo en blanco. Le doy a publicar. Y aquí simplemente le doy a editar con elementos. Como pueden darse cuenta, aquí ya me aparece lo que es el header como la plantilla. Y aquí puedo crear el footer. En el caso del footer, como es simplemente para un ejemplo, vamos a colocar esta. En este voy a colocar, vamos de nuevo, lo que es las plantillas. Aquí voy a colocar el copyright. También aquí voy a colocar el logo. Vamos a buscar el logo del sitio. Ok, ahí me puso un logotipo. Y aquí voy a agregar... podemos agregarle el mismo menú. Y también podemos colocar, vamos aquí, lo que son las redes sociales. Vamos a buscarla por aquí. Podemos colocar aquí arriba. Y aquí solamente le haría esto. Esto es simplemente de ejemplo, muchachos. Ya ustedes pueden modificarlo a su gusto. Es simplemente para mostrarles que todavía podemos seguir utilizando
lo que sería el plugin de la creación del header y el footer completamente gratuito. Vamos a ponerlo un poco más oscuro. Vamos a seleccionarlo. Lo voy a dejar ahí. Aquí cambiaría el color. Ok. Vamos a darlo así. El texto, sí. Vamos a cambiarlo el color. Y esto por igual. Y vamos a suponer que ese sería mi footer, que ya está creado. Le doy a publicar. Y ya ahora si yo entro de nuevo, vamos a salir de aquí y vamos a crear una página nueva. En esta página yo le voy a poner demo. Vamos a ponerle Oscanva. Le doy a abrir y automáticamente ya me aparece lo que es el header y el footer ya listo para trabajar. Ya de aquí en adelante simplemente ir agregándole el contenido que lleve la página, pero ya tengo completamente listo para utilizar lo que sería el header y el footer. Así que muchachos, espero que con esta explicación que le acabo de dar ya saben que ahora se llama o fue añadido a lo que es el plugin de Ultimate Add for Elementos. Es el que tiene lo que antes se llamaba Elementos Header Footer Builder. Así que espero que con esta aclaratoria ya puedan seguir utilizando esta herramienta, que es muy útil para aquellas personas que no trabajan con la versión Pro de Elementor y quieren crear lo que sería un header. Ya lo saben, ahora cuando vaya a utilizar esta herramienta debe de instalar lo que es Ultimate Add for Elementos en su versión gratuita. No es necesario que tengan la versión de pago de este plugin para poder utilizar esta herramienta. Así que déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan, si conocen otro plugin que cumpla con la misma función sin la necesidad de tener todos estos widgets adicionales instalados en su página web. Y también, si el contenido les ha gustado, me gustaría que nos sigan apoyando con un me gusta. Así que también le quiero agradecer, como siempre, a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y por el momento, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.